Hola a todas y todos, hoy vamos a trabajar la segunda de las 4 fotocopias de la unidad de edad escolar. Vamos a trabajar una fotocopia que se llama Periodo de latencia de Wasser y Neyman. Estas dos autoras las han tenido el año pasado cuando hemos visto la fotocopia de abordaje psicomotor recién nacido. En este caso, como su nombre lo indica, vamos a trabajar ese periodo dentro de lo que es el desarrollo libidinal del ser humano según la teoría psicoanalítica. Es un periodo justamente que no se le suele dar mucho lugar. Generalmente el enfoque, digamos, dentro de lo que es el desarrollo libidinal psicoanalítico apunta sobre todo lo que es la fase oral, la fase anal, la fase fálica y lo que es el periodo de latencia, y en menor medida la fase genital quedan un poco relegadas en la bibliografía. Y sin embargo, justamente, si lo estamos trabajando es porque es una etapa central donde ocurren determinados procesos que es importante que ustedes los puedan conocer como profes. Si uno tiene que definir, digamos, lo que es el periodo de latencia, como van a ver en la fotocopia, uno puede definirlo desde lo descriptivo, que es lo que hemos laburado sobre todo con la fotocopia de Stony Church, que tiene que ver con la conformación de las pandillas, con el descentramiento cognitivo, con este ejercicio a través de las pandillas de lo que es la estructura social y el ejercicio de roles, el evaluar en forma más minuciosa la autoestima, el autoconcepto, la división entre los sexos, el estadio operatorio concreto que lo vamos a trabajar en las próximas clases cuando veamos la fotocopia de Piaget, pero también uno puede definirlo en términos, digamos, cronológicos, y ahí uno va a ubicar el periodo de latencia. Recuerden el orden: fase oral, fase anal, fase fálica, periodo de latencia, fase genital. Entonces, obviamente, si lo ubicamos en términos cronológicos, el periodo de latencia ocurre luego de la fase fálica, con el sepultamiento del complejo de Edipo, y después del periodo de latencia tenemos lo que es la fase genital, que es donde se termina de conformar la sexualidad según la teoría psicoanalítica. También uno puede definir el periodo de latencia en términos de la metaxicología. Recuerden que la metaxicología tiene que ver con los conceptos psicoanalíticos, que no son conceptos concretos en términos, digamos, conductistas, por ejemplo, que uno puede ver una conducta, percibirla, sino que recuerden que cuando hablamos de metaxicología son conceptos que sirven para explicar determinados fenómenos, pero que no estamos hablando de un concepto concreto en sí. Y en términos metaxicológicos, si tenemos que definir el periodo de latencia, tiene que ver obviamente con el origen del superyo. Recuerden que el superyo tiene que ver con la internalización de las autoridades parentales, que esto se va gestando obviamente durante todos los primeros años y que se termina justamente de consolidar en ese momento y de surgir esta nueva instancia psíquica que se va a encargar justamente de juzgar el yo. Va a poner un parámetro, que ese parámetro es el ideal del yo, va a poner una vara si quieren, y según esa vara va a ser el nivel de exigencia. Si el yo está a la altura, no va a haber ningún inconveniente. Ahora el tema es que si el yo no está a la altura, va a empezar a generar culpa, va a empezar a generar angustia, e incluso en casos obviamente ya más en términos psicoanalíticos, de falso self, de falsa personalidad, o de cierta, llámenle, endeblez de personalidad o una situación emocional puntual, el castigo puede pasar a ser mucho mayor, que en todo caso lo debatiremos en la clase por WhatsApp. Además, obviamente, del surgimiento del superyo, que tiene que ver con esta internalización de las autoridades parentales, tenemos todo lo que es el surgimiento de ciertas barreras éticas, estéticas, morales, que tienen que ver con el asco, que tienen que ver con el pudor, que tienen que ver con ciertas normas morales que van surgiendo y que no son casuales. Mucha gente suele tener la visión de que en el periodo de latencia se reprime todo lo vivido en la sexualidad infantil, la energía puesta en lo sexual pasa a estar puesta en lo cultural, de ahí que Freud decía que no es casual que hasta arranquemos la primaria, y listo, ya está, fácil. Y en realidad no, se reprime la sexualidad infantil, fase oral, fase anal, fase fálica, por eso uno no suele recordar, según la teoría psicoanalítica, estos primeros años de vida. Pero no significa que esto que se reprimió se quede ahí reprimido en el inconsciente tranquilito durmiendo, sino que pugna por salir, pugna por surgir. Estas barreras éticas y estéticas que tienen que ver con la moral, con la ética, con el asco, con el pudor, justamente cumplen esa función de refrenar, y entonces uno ve que hay una intensa actividad psíquica que demuestra que no es que es un periodo de quietud psíquica, por decirlo de cierta forma, de tranquilidad, sino que hay una serie de procesamientos en donde se juegan distintas pulsiones y que con esta nueva instancia psíquica se tiene que ver cómo se logra esa regulación. Después van a ver que va a hablar el autor de las hipótesis, digamos, del origen. No se detengan tanto en eso, va a hablar de cuestiones fisiológicas o filogenéticas o psicológicas. No me quiero detener en eso, leanlo obviamente, pero no es central. Sí me interesa sobre todo de esta fotocopia que puedan remarcar
lo que implica, digamos, el periodo de latencia por definición, qué es lo que ocurre y sobre todo, el último punto que quiero que remarquen es la distinción entre latencia temprana y latencia tardía. De vuelta, uno tiene esta representación de que el periodo de latencia se reprime la sexualidad infantil, la energía pasa a estar puesta a la cultural y ya está. Y en realidad no. Eso sería, digamos, lo que es la latencia tardía, en donde ya hay una mayor estabilidad, digamos, del psiquismo con esta nueva instancia que surgió, que es el super yo, donde hay una mayor colaboración, donde hay una mayor concentración, donde se empieza a aplicar la lógica, donde la autoestima y la autovaloración son más minuciosas, más específicas. Ya el ser humano no se define en términos de soy bueno o malo, soy bueno para matemáticas, soy malo para historia, soy bueno para tal deporte, soy más o menos para tal otro deporte. Pero uno se da cuenta que esto ocurre en la latencia tardía recién, aproximadamente los 8, 9, 10 años. Antes tenemos un periodo de latencia temprana, que va a ser aproximadamente de los 6, 7 años, en donde, piénsenlo de esta forma, imagínense como que el super yo fuera un país. Tomen incluso como ejemplo la Argentina. Cada tanto pasa que una provincia que está mejor armada, mejor constituida o haciendo determinadas políticas que tienen una mejor repercusión, siempre pasa que algún político dice, uy, tendríamos que independizarnos del resto de la Argentina. Bueno, supongan que eso ocurre y que, no sé, Mendoza, San Luis, eh, Río Negro se independizan. Entonces se piensan que listo, se independizó y ya está. No, arrancarían toda una serie de conflictos en torno a las migraciones, a el tema de qué impuestos se van a cobrar, de cómo van a ingresar o egresar a ese nuevo país que surgió. Se pueden generar conflictos, hasta incluso conflictos bélicos. Bueno, piensen lo mismo en este caso. Tenemos un psiquismo que teníamos al yo y al ello. Y de golpe, en el medio, aparece otra instancia que es el super yo. Esto no va a significar que entonces de entrada pase todo bien, o surja todo bien, o se dé todo bien. Va a haber una inestabilidad psíquica y es esperable que esté por esta instancia psíquica que acaba de surgir y que el yo tiene que ver cómo responder. Recuerden que el yo tiene tres jefes, tres vasallajes, como decía Freud. Tiene que responder a la realidad, pero además tiene que responder a su ello y a su super yo. Entonces, tiene que hacer malabares para lograr un equilibrio de que uno responda a la realidad, a las exigencias de la realidad, le dé lugar a las pulsiones del ello, a su deseo, pero al mismo tiempo también le dé lugar a las exigencias que le trae este super yo reciente. ¿Sí? Entonces, en esta latencia temprana tenemos una gran inestabilidad psíquica, por eso hay una gran ambivalencia frente al super yo, por momentos hay una gran obediencia, por momentos hay una gran rebeldía. Tenemos además que como esta instancia que se va a encargar de enjuiciar al yo y el yo necesita estar a la altura, tenemos que en la latencia temprana hay un gran desarrollo del yo, que justamente tiene que ver esto con poder regular, con poder responder frente a las exigencias de este super yo, con poder conciliar estos tres jefes que les decía recién, y que uno lo va a ver sobre todo en lo que es el control de la motricidad. Y acá es donde ustedes, como futuros profes de educación física, van a tener un rol central. Piensen que a nivel psicológico, el ejercicio de la motricidad y la actividad que van a realizar en la edad escolar los alumnos no es solamente una cuestión netamente corporal física, sino que a nivel psicológico y en términos más netamente psicoanalíticos, el control de la motricidad le va a implicar descargar justamente pulsiones, por otro lado, regular algunas a las cuales no hay que darle lugar, generar una contención de las mismas, y al mismo tiempo obviamente es una forma de experiencia, es una forma de prueba de realidad, como diría Freud, que a fin de cuentas implica que también es una forma de aprender muy importante a través del ejercicio de la motricidad. Entonces, fíjense a nivel psicoanalítico la importancia que ustedes van a tener en este ejercicio motriz a la hora de que el niño en edad escolar pueda controlar pulsiones, pueda algunas manifestarlas, pueda otras reprimirlas y al mismo tiempo obviamente aprender. Entonces es un subperiodo muy importante la latencia temprana porque ustedes se van a encontrar con niños que, como dicen las autoras, les cuesta quedarse quietos, que tiene que ver justamente con esta ambivalencia de no saber cómo responder, o que se puede encontrar con alumnos muy obedientes y que de golpe tengan ciertos atisbos de rebeldía. Nuevamente es perfectamente normal, hasta que la nueva organización psíquica se vaya estabilizando y se alcance justamente un equilibrio que permita que el yo pueda responder frente a estos tres jefes. A grandes rasgos es esto lo que me interesa que puedan tomar de la fotocopia. Igual obviamente como siempre el jueves por WhatsApp profundizaremos un poco más en el tema. Muchas gracias.